Muy buenos días, apreciables amestrandos. Eh, Tomando en cuenta que tuvieron problemas con el internet, voy a grabar la clase para que ustedes puedan revisarla con calma posteriormente. Y bueno, la clase de hoy era con respecto al análisis acerca de reading y vamos a dividir lo que es lectura en tres partes. Primero, ¿qué es lectura? Lo que es reading, reading comprehension and critical reading. Bueno, principalmente la diferencia es que uno hace referencia a la decodificación de símbolos para poder captar la información. Otro hace referencia a que después de decodificar vamos a analizar la información con el propósito de entenderla. Y por supuesto, cuando hablamos del otro tipo de lectura es porque vamos más allá de lo que quiere decir el autor, analizamos el punto de vista del autor. Es decir que cuando decodificamos la información es simplemente lo que es reading. Cuando hablamos de reading comprehension es porque estamos analizando la información que estamos leyendo para, por supuesto, entender, obtener información. Y cuando hablamos de critical reading es porque vamos a cuestionar, analizar qué es lo que quiso decir el autor, por qué escribió esas líneas. Vamos más allá de únicamente entender el mensaje del texto. Aquí es cuestionar al autor, ¿de acuerdo? Esos son los tres tipos de lecturas dentro de las habilidades que habíamos comentado previamente y habíamos retomado que la lectura es un tipo de habilidad receptiva porque recibimos la información. Muy bien. Ya que hablamos de los tres tipos de lectura, vamos a hablar sobre las formas de lectura, ways of reading. La vamos a clasificar en dos partes, lo que es scanning, skimming. Cuando nosotros damos una vista rápida, empezando con el título, analizamos el título, analizamos rápidamente, una leída rápida todo el texto, con el propósito de tener una idea muy general y breve de qué trata el texto. Eso es lo que es skimming, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de skimming, hacemos una lectura rápida, con el propósito de tener una idea general. Sin embargo, por el contrario, cuando hablamos de scanning, es porque vamos a analizar la información. Vamos a leer no solamente una vez, vamos a leer una vez, dos veces, tres veces, hasta que logremos analizar toda la información, captar el mensaje y, por supuesto, buscar información específica. Cuando buscamos información específica es porque ya analizamos todo el texto y estamos hablando, repito, de scanning. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando vamos a analizar todo el proceso de lectura desde el inicio hasta el término, vamos a hablar de las etapas de lectura, stages of reading, ¿de acuerdo? Muy bien, la primera etapa es muy similar a lo que era el proceso de listening. Aquí empezamos con pre-reading. Ok, ¿qué hacemos en el pre-reading? Bueno, primero hacemos una lectura rápida, iniciamos con el título, vamos a crear expectativas con nuestros estudiantes con el propósito que ellos tengan pues una idea general de lo que van a leer, ¿de acuerdo? O de lo que se está leyendo. Aquí se ayuda mucho del título y pueden inclusive previo a empezar de lleno con la lectura, el maestro puede decir, ok, si la lectura va a tratar acerca de las hormigas, vamos a hacer un pequeño ejercicio previo de las hormigas. Puede empezar el maestro diciendo que conocen las hormigas, qué tipo de hormiga conocen, vamos a hacer este ejercicio de hormigas. Aquí lo que se hace es conectar al alumno con el tema que es las hormigas. Entonces, ya que el alumno conectó con el tema de las hormigas, ahora sí, vamos a pasar a la segunda etapa, porque de igual manera aquí son tres etapas de lectura. La segunda etapa que es while reading o during reading. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Hola Eduardo, buenos días. Maestro, muy buenos días. Muy bien. Había decidido comenzar la grabación de la clase explicando los temas ya que tus compañeros tuvieron problemas de internet y no se pueden conectar. Sí, Entonces, maestro. bueno,
ya que estás acá, vuelvo a recapitular, vamos a iniciar. Si bien conocemos qué es lectura, vamos a comentar los 3 tipos de lectura. Tenemos en pantalla lo que es reading, reading comprehension y critical reading, ¿ok? Eduardo, ¿podrías comentarme en tu experiencia cuál sería la diferencia entre esos 3 tipos de lectura? Bueno, maestro, la verdad, una disculpa, esta semana iniciamos clases en Covache, en la Universidad Autónoma de Chiapas, y en la Morelos ya los cursos van a comenzar, entonces he estado un poco presionado, pero como mi experiencia me va indicando, le voy a ir respondiendo. Mire, cuando uno hace una lectura de comprensión, obviamente está enfocado utilizando las herramientas de skimming y scanning en búsqueda de información. Entonces, es básico tener claro qué tipo de preguntas o qué tipo de ejercicios vamos a complementar para que el reading comprehension tenga el sentido adecuado. Entonces, primero y antes que nada, antes de hacer inclusive la lectura, me debo de enfocar en cuáles son las preguntas que me están haciendo, cuál es el objetivo que quieren al que yo llegue con esa comprensión lectora. Y eso lo voy a obtener, obviamente, en el frame, en el marco de las preguntas o lo que me estén haciendo. Ya de ahí me voy al reading comprehension, utilizo las estrategias y obtengo la información. La información crítica, la lectura crítica es un tanto más profunda porque esa no va a búsqueda de información, no estoy yo intentando aprender nada, sino más bien ya es reflexiva, es un nivel que ya de competencia de lectura que requiere de niveles de comprensión bastante abstractos y elevados para que entonces podamos llegar a este punto donde podemos emitir opiniones, en donde podemos debatir ideas. Eso sería, digamos, básicamente la lectura crítica, la que nos lleva a un proceso ya interno en el que podemos nosotros también emitir nuestras propias directrices y formas de ver las cosas. Tanto que en la de comprensión, pues apenas estábamos como que absorbiendo bien la información. En la lectura en general, pues básicamente se trata, sí, de comprender las cosas, pero en un contexto más amplio, ¿verdad? Entonces, digamos como que se va focalizando. La lectura en general es así, un poco más amplia, más extendida, la lectura de comprensión más focalizada y la lectura crítica, el resultado final de haber tenido ya estos 2 procesos bien hechos para poder llegar a conclusiones, arribar a situaciones que nos permitan emitir opiniones. Eso, maestro, perdón. Muy bien, Eduardo. Excelente, excelente comentario. Efectivamente, cuando hablamos de la comprensión de lectura, hablamos del análisis que hacemos de la información que estamos viendo para obtener esa información. Tiene que haber un entendimiento, obviamente. Cuando hablamos de lectura crítica, no nos vamos a enfocar en la información que nos está dando el texto, sino aquí qué es lo que quiere decir el autor, qué es lo que pretende, qué propósito, ¿de acuerdo? Va más allá del mensaje que te deja el texto. Sin embargo, cuando hablamos de lectura y partiendo del significado, digamos que es el inicio de todo este proceso. Cuando hablamos de lectura, hablamos de la decodificación de información. Por supuesto, esto no implica que sí haya entendimiento. Podemos leer, podemos reproducir y producir las palabras perfectamente bien en el idioma, pero esto no implica que haya un entendimiento. Cuando ya hay un entendimiento, por supuesto, a través de las diversas estrategias, actividades, es una comprensión de lectura. Y si vamos a reflexionar cuál es la postura del autor,
qué es lo que pretende decir el autor, ahí ya se vuelve una lectura crítica. Excelente, muy bien. Y eso nos lleva a lo que son las formas de lectura, como bien mencionaste, scanning y skimming. Cuando hablamos de una lectura rápida desde el inicio del título, para tener de manera muy general una idea de lo que trata el texto, por supuesto, estamos hablando de lo que es skimming. Sin embargo, cuando queremos buscar información específica, tenemos que analizar todo el texto y lo hacemos más de una vez. Leemos una vez, leemos dos veces para obtener información específica, el análisis y el entendimiento, y eso lo que es scanning. Muy bien. También eso nos lleva de la mano a lo que son las etapas de lectura. Por supuesto, lo podemos dividir en tres partes, al igual que las etapas de listening. Cuando hablamos en la primera etapa de lo que es pre-reading, es muy similar. Vamos a crear expectativas de lo que va a tratar, pues, el ejercicio de reading. Aquí, citando hace un momento, comentaba, citando el ejemplo de las hormigas. Si el tema central va a ser los tipos de hormigas en la lectura, ok, podemos empezar el pre-reading diciendo, ¿conocen las hormigas? ¿Qué tipo de hormigas conocen? Y podemos inclusive hacer un ejercicio muy simple sobre las hormigas. Ok, ya creamos la expectativa del estudiante, ya conectamos con el tema que va a ser las hormigas. Ahora sí, vamos a la segunda etapa, lo que es el while or during reading. Aquí vamos a desarrollar la habilidad de comprensión de lectura. ¿Ok? Vamos a leer una y otra vez hasta poder analizar la información completa, aquí enfocándonos a lo que es scanning, ¿de acuerdo? No solamente skimming, perdón, sino scanning, para analizar la información, desarrollar la habilidad. Y por supuesto, esto lo vamos a demostrar en la última etapa, lo que es post-reading. Aquí el maestro se asegura que efectivamente el estudiante comprendió la información, analizó y desarrolló la habilidad a través de diversas actividades. Lo más común que utiliza el maestro es responder preguntas, pero puede ser filling gaps, summary, puede utilizar diversas actividades y estrategias para que el maestro se asegure que efectivamente el estudiante comprendió el texto y desarrolló la habilidad. ¿De acuerdo? Vamos bien, ¿verdad? Muy Sí, bien. maestro. Con respecto a la lectura, ¿puedes compartirme, Eduardo, tu experiencia promoviendo la lectura en tus estudiantes? Mire, maestro, la verdad, la lectura siempre tiene que ver con el nivel de desarrollo que tengan los chicos. Entonces, se les manda lecturas de acuerdo al nivel. En la Escuela de Lengua San Cristóbal tenemos una biblioteca muy rica que permite, por ejemplo, que vayan a checar diferentes tipos de textos. Pero a mí en lo personal me gustan mucho las short stories. Entonces hay capítulos completos de, digamos, muchos versículos de historias cortas en las que ellos pueden ir a elegir un libro, hacer, digamos, llegan, te lo enseñan, dicen, mire, profe, voy a hacer este libro, lo ponen a leer y de ahí de lo que se trata es de que ellos aterricen las ideas, ¿verdad?, de diferentes maneras. Pero puede ser, por ejemplo, en una exposición oral, en la que ellos, después de haber hecho las lecturas correspondientes, puedan explicar en sus propias palabras, a grosso modo, o de acuerdo al nivel en el que estén, cómo entendieron esa lectura, de qué se trató, dar el desarrollo de la misma, etcétera. Incentivar la lectura es promover el que tus alumnos aprendan a escribir también. Entonces, por eso es que se promueve mucho que sí hagan lectura, ya sea coloquial o de cuestiones, digamos, más entretenidas para ellos, que podrían ser también muy ricas en vocabulario. Uno quiere que adquieran todas estas herramientas indispensables que se obtienen al momento de ir leyendo. Uno va adquiriendo muchísimo acervo, mucha
mucha capacidad de vocabulario y de poner ideas en un cierto orden y de cómo hacer esto, ¿no? Entonces, creo que la lectura, si uno como profe está interesado en ver que los chicos puedan llegar a mejorar en todas las áreas, la verdad es increíble, porque mejoran en el speaking también. ¿Por qué? Porque obtienen mucho vocabulario, están con dobles facilidades, porque cuando la gente habla, sí pueden obtener vocabulario nuevo, inclusive aprender a usarlo, solo con estar escuchando al otro que lo hace. Pero cuando lo leen, para mí es como una doble oportunidad, porque a la vez de que van a escuchar la fonética y la forma en la que se va a emplear, van a aprender cómo usar la palabra, también tienen la versión gráfica. Y esto como que luego a veces refuerza un poquito más el conocimiento, maestro. Entonces, la lectura, la verdad, es fantástica, porque sí es un universo completo que les explica a los alumnos cómo poner las palabras como ellos quieran, cómo poder organizar todo este entramaje, ¿verdad? Es mi opinión, maestro. Por supuesto, por supuesto. Desde el punto de vista de la lectura se pueden desarrollar las otras habilidades de manera implícita. Al momento que está promoviéndose la lectura, se está produciendo la cuestión de la parte fonética, como bien decías, por consiguiente va a abonar a la producción oral y auditivo también. Cuando se está leyendo, se escucha la estructura de la oración, del texto, por lo tanto, eso conlleva implícitamente al desarrollo de la escritura y la parte gramatical sintáctica. Por supuesto, muy bien. Y sobre Maestro, el tiempo, ¿perdón? comentarle, disculpe, maestro Jesús, yo sabe cómo les digo que aprendan a leer con su mano así, mire. Cuando están leyendo, es preferible que ellos pongan su manita así, porque en automático lo que van produciendo se va reflejando en su oído y obviamente en el cerebro. Entonces, el cerebro, nuestro subconsciente, lo que usted guste, va adquiriendo esas habilidades, aunque uno ni quiera, pero está con la manita así y la cuestión fonética, el cómo resuena mi voz, el cómo puedo hacer los sonidos de un idioma distinto, etcétera, va ayudando mucho a mi subconsciente a que vaya adquiriendo esto. Pues son técnicas tal vez no probadas, pero que sí le puedo asegurar que son muy buenas, profe, disculpe, llega un comentario. Sí, para la No, lectura. no te preocupes. Bueno, De hecho hay una técnica promovida en lectura y en listening, donde tienes que grabarte y luego escuchar lo que tú produciste y escucharlo una y otra vez. Es una técnica que efectivamente hace que el estudiante analice lo que dijo o lo que leyó y él mismo va a ir identificando en qué se equivocó, en qué hizo bien y promueve y ayuda a este crecimiento. Por supuesto, es una técnica también utilizada. Muy bien, Eduardo. sí, Y maestro. como decíamos, la lectura va de la mano de la escritura, por supuesto. Entonces, inclusive es uno de los principios del método de lectura, hablando de métodos de enseñanza de idiomas, dice que se va a poder escribir a partir de la lectura. Y muy bien. Entonces, la escritura, la clase anterior comentábamos que es un tipo de habilidad productiva o output skill, perdón. ¿Qué es lo que hacemos en la escritura? Bueno, vamos a compartir información, pero ¿sabemos cuál es el proceso de la escritura? ¿Sabemos cómo inicia la escritura? Por supuesto. Vamos a iniciar ¿cómo? Primero, con el drafting. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Vamos a ir anotando, ok, ¿de qué queremos hablar o qué pretendemos compartir? Viene el drafting, ¿ok? Después del drafting, ¿qué vendría después del drafting? Bueno, ya una vez que hizo la lluvia del rainstorm y hizo el drafting, ya vendría como que la organization. You need to organize your ideas in order in which they occur. So, or you want to put them, all right? So you have to organize what is the main idea, what are the previous ones, and well, it's just organizing the plot.
Exactamente. Primero, inclusive algunos autores dicen que primero debe ser la lluvia de idea. Eso se considera como planning, ¿ok? Puede ir posteriormente drafting o bien de la mano junto con drafting y posteriormente, después de que tenemos el primer borrador, vamos a la siguiente parte que es revising. Vamos a revisar qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y qué podemos hacer. Por supuesto, en el proceso tenemos que leer lo que escribimos para ver qué tiene sentido, cohesión, coherencia, etcétera. Posteriormente a revisar viene la parte dentro del proceso lo que es editar, editing. ¿Qué implica editing? Editar, bueno, como su nombre lo indica, implica hacer correcciones, borrar, agregar, modificar para darle cuerpo al escrito que queremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Después que ya modificamos, editamos, viene lo que es la prueba de lectura. Proofreading. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, ya después de que tenemos nuestro texto, por supuesto, lo vamos a leer nosotros una y otra vez, y de ahí lo tiene que leer un tercero. ¿Qué es lo que va a hacer el tercero? Darnos una opinión real, objetiva, imparcial de nuestro texto. Él nos puede decir, ¿sabes qué? Lo hiciste excelente, o bien, no logras aterrizar la idea o te falta concluir. Por eso necesitamos la opinión de un tercero después de editing. Después de que nos dio la opinión el tercero o la prueba de lectura, regresa a nosotros y de ahí, dependiendo del comentario o lo que nosotros hayamos detectado, vamos a regresar a editar nuevamente o bien vamos a pasar a la última parte del proceso de escritura que es la publicación o la presentación. Recapitulando el proceso de escritura, empieza con planning, lo que implica la lluvia de ideas, luego drafting, ¿ok? Posteriormente viene revising, editing, prueba de lectura, ajá, y de ahí publish. Muy bien, así es. Ese es el proceso de escritura que está ligado a la lectura, por supuesto, ¿de acuerdo? Y si conectamos desde el inicio de la lectura, bueno, primero hacemos la decodificación de información, analizamos la información para que haya comprensión del mensaje. Si queremos reflexionar más allá, vamos a lo que es lectura crítica, nos ayudamos de lo que es scanning y skimming. Si vamos a buscar información específica, es scanning. Y esto conlleva las 3 etapas, ¿ok? Donde en la primera tenemos que crear la expectativa, en la segunda etapa, al inicio es skimming, posteriormente se vuelve scanning y finalmente en la última etapa vamos a asegurar que nuestros estudiantes hayan entendido. Y ya que entendieron, por supuesto, va el proceso de escritura, donde ellos tienen su lluvia de ideas, van planeando qué escribir, qué ideas, escriben, hacen su primer borrador, revisan, editan, si hay que editar, modificar, agregar, viene la prueba de lectura y finalmente la publicación o presentación. ¿De acuerdo? Este proceso o estos procesos es algo que hacemos de manera diaria en nuestro trabajo como docentes, en nuestra práctica. Dentro de lo que ejercemos, promovemos esto. Quizás podremos no saber algún término, sin embargo, es lo que hacemos. Dentro de nuestro propio aprendizaje, por supuesto, lo hicimos, atravesamos y quizás en la parte de escritura lo seguimos haciendo. Entonces, es un proceso reflexivo que promovemos con nuestros estudiantes y con nosotros mismos. Muy bien. No sé si tengas algún comentario, Eduardo. Sí, cómo no. De acuerdo a mi experiencia, maestro, fíjese que está muy interesante todo esto que usted menciona, es correcto como lo dice, es como ocurre. Pero después de un esfuerzo tan encomiable por buscar una lectura adecuada, por introducir vocabulario también que sea significativo de acuerdo al nivel, estar buscando información que sea interesante y atractiva para el alumno. O sea,
Son una serie de factores, como usted bien dice, que hay que conjugar para lograr presentar una lectura con el nivel, con digamos, pertinencia adecuada al grupo, ¿verdad? A la persona a la que nos estemos dirigiendo. Todo eso es un proceso muy rico y que, como bien dice, aún sin la experiencia o aún que sin el conocimiento, tiene uno que llevar esos procesos para poder hacer un trabajo adecuado con la lectura. Pero una parte, fíjese que es bien clave, según mi entender, es el que el maestro sepa proyectar bien las preguntas del reading comprehension. Si es demasiado obvio, pues entonces no tiene sentido. Si está repitiendo frases completas de lo que viene dentro de la lectura para hacer sus ejercicios de completar o de contestar, no tiene sentido. Tiene que buscar la manera de que el alumno infiera y saque la información del texto y tratando de hacer las preguntas sin repetir la información. Es decir, que el alumno sí te pueda dar una respuesta, quizás basándose, apoyándose en parte del texto, que así será, pero sin que tenga que literal copiar partes de texto y pegarlas. Copiar y pegar. Así es. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, primero debemos de hacer un diagnóstico y la contextualización del grupo para saber el nivel, el tema que se va a desarrollar. Teniendo eso, por supuesto, se elige el vocabulario adecuado, el texto adecuado, y al momento de hacer los ejercicios, claro, se trata de que el alumno haga un análisis. Y si copiamos y pegamos la misma información del texto, no hay análisis. Realmente le estamos dando todo al estudiante. Necesitamos promover el análisis reflexivo, crítico de nuestros estudiantes. Al momento de llegar a la edad universitaria, donde si van a estudiar algo relacionado a idiomas, por supuesto tienen que presentar una certificación, y en la certificación internacional no va a venir tal cual. Viene inferencias, tiene que hacer un análisis, buscar palabras inclusive por contexto para que él pueda decir, ok, esto es lo que quiere decir. Es un ejercicio que se debe de iniciar desde la edad de secundaria, por lo menos, si es que no desde la edad primaria, para que el momento que llegue a nivel superior, el estudiante ya tenga desarrollado realmente y se pueda decir, ok, desarrolló la habilidad de lectura, de comprensión de lectura, porque el alumno puede inferir, puede hacer un análisis de la información, no únicamente leyó, copió y pegó, como se hacía inclusive antes en español en niveles básicos. No, se trata de que el alumno pueda inferir después de haber analizado la información, y solo así se podrá decir que entendió la información, el mensaje. Muy bien, Eduardo, excelente. Maestro, fíjese que nos pusieron una trampa. Estábamos en 9º semestre de inglés cuando estudiaba departamento, y mi maestra agarró y nos puso 3 lecturas, y al final nos dice, now explain what you understood from the reading that you like the least. Y entonces todo el mundo se puso a explicar de lo que les había gustado la lectura más bonita. Yo sí le agarré el patín con esto de list, y bueno, desarrollé, pero desde entrada, de no saber leer una instrucción de lo que te están pidiendo en un reading comprehension, ya ahí empezaste mal, ya ahí ya la arreglaste. Con una cosa, pues imagínense la palabra list, pero mis compañeros tal vez no sabían la palabra o no pusieron ellos se fueron tendidos sobre la que más les gustaba, maestro. Entonces, creo que ahí también hay otra serie. Sucede desde la indicación, y no solamente en inglés o en cualquier lengua extranjera, desde español. Aquel caso citado en la Universidad UB, que no leyeron que debían llevar su identificación y estaba en español. Desde ahí vienen las situaciones de comprensión de lectura. Efectivamente, es un ejercicio que debemos de promover, hacer nuestros alumnos reflexivos, analíticos. Por supuesto, llegará el estudiante que sí lo haga y nos cuestione, y de eso se trata, de ir enriqueciendo esta práctica que tenemos. Muy bien, Eduardo.
Nada más me queda decir que tenemos actividades por hacer. Recuerda que hoy terminamos la segunda semana y nos queda la otra semana que es writing, ¿de acuerdo? Estamos en contacto, cualquier cosa, estamos a la orden, Eduardo. Maestro Melino, me ha atrasado, pero le ofrezco ya, estoy subiendo trabajos hoy mismo, ¿sale? De lo anterior, de esto, de esta, para que vayamos avanzando. A más tardar mañana estoy terminando para quedar libre de la próxima semana, ya sin bronca con usted. Excelente, excelente. Me da gusto, Eduardo. En eso estamos. Que tengas excelente fin de semana y nos comunicaremos en el grupo. Hasta pronto. Adiós, maestro Melino. Muchas gracias por su atención. Buen día. Adiós. Excelente día. Adiós.